Hemos venido conversando durante el programa sobre los sucesos de las últimas semanas y básicamente la última semana en el país. Y ahí, René, que nos quedamos al final en este tema de las autónomas. ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿es la forma adecuada como lo ha hecho el presidente? Roberto plantea que tal vez se puede corregir el mecanismo, pero ya fue hecho, ¿verdad? El mecanismo ya fue establecido y es mucho más poder hacia el presidente de la República, pues. Bueno, en primer lugar, creo que el presidente cometió un error político, de mal cálculo político. No se puede estar terminando un conflicto en el que el diálogo ha prevalecido y posteriormente, escasos minutos antes, tratar de hacer una reforma en donde se perjudica a una de las partes protagonistas de ese conflicto. Entonces, creo que lo que falló aquí fue, aparte del cálculo político, el momento y la forma en que se hizo. La dispensa de trámite se utiliza en casos de urgencia y necesidad. Y en este caso en particular, ya han pasado 3 años del gobierno del presidente Funes, por lo tanto no había ni urgencia ni necesidad. Había prioridad, pero no los dos conceptos anteriores. Mira, antes de haber hecho esta reforma, se hubieran sentado criterios que orientaran la reforma. Yo por lo menos tengo 3 criterios básicos que hubieran orientado esta reforma. Primero, tanto a las organizaciones como a las personas que formaran parte de las propuestas, se les hubiera aplicado el principio de representatividad, de pertinencia y de idoneidad. Repito, tanto a las organizaciones como a las personas que hubieran formado parte de estas propuestas. Segundo criterio importantísimo, no se puede prescindir del sector privado en aquellas instituciones en donde el giro de actividad de la autónoma tiene que ver con planes directamente ejecutados por el sector privado, como es el caso de turismo. No puedes prescindir en turismo de la representación del sector privado, porque las políticas públicas las ejecutan el sector privado que se dedica a este rubro. O el INSAFORP. O el INSAFORP, correcto. Tercer punto, me parece que prescindir de esta manera del sector privado en aquellas autónomas que fondean las instituciones autónomas o que reciben y administran fondos en concepto de cotizaciones patronales de la empresa privada, de los patronos, también es un error, como en el caso del Seguro Social, del Fondo Social para la Vivienda y de INSAFORP, por citar algunas. Y un último punto, que también es un criterio que ya lo mencionaba muy bien el doctor Lorenzana, es que había que revisar de forma integral la composición de cada una de las juntas directivas, porque hay casos en donde realmente uno se pregunta, ¿y será pertinente que un ministerio participe en la junta directiva de una autónoma? Para el caso, la Secretaría Nacional de la Familia, o como se llame ahora, con respecto a la junta directiva del ISTU, ¿será la más pertinente para la toma de decisiones? Yo dudo mucho. Y otro punto importante en el tema de la composición ministerial es que hay una inflación de participación ministerial en algunas autónomas. Para el caso, en algunas hay 3, hay 4, hay 5 directores ministeriales y uno dice, bueno, pero por ejemplo, para citar un dato concreto, la participación del ministro, no del ministerio, del ministro de Hacienda en estas 19 autónomas sujetas a la reforma. En más de la mitad de estas 19 interviene el señor ministro de Hacienda, lo cual pareciera ser que es razonable, pero ¿y entonces por qué no intervienen las demás si es importante que participen unas y en otras no? Por otro lado, uno se pregunta, ¿a cuántas reuniones de autónomas asiste el señor ministro durante el mes? Si es más de la mitad de las autónomas donde él debía asistir, quizás no le queda tiempo mucho para administrar su cartera de Estado porque anda de reunión en las demás autónomas. Eso, digamos, habría que afinarlo. Pero por el otro lado, mira, es difícil pensar de que esto se hizo como una medida que no tiene implicaciones políticas contra ANEP. Porque uno dice, bueno, qué raro que todo esto suponía una discusión mucho más amplia, mucho más participativa, y aprovechando un tema de un madrugón, se reforman las leyes. Yo quisiera sugerirle con todo respeto al señor presidente que él todavía tiene oportunidad de hacer bien las cosas en este tema. Él perfectamente puede
enviar con reformas en lugar de publicar en el diario oficial esta reforma legal, todavía tiene la oportunidad de enviar con reformas a la Asamblea Legislativa con observaciones para que se redefina de manera integral. Es decir, aquí no se trata de si se equivocó o no se equivocó, ni de reclamarle, no, se trata de hacer bien las cosas, porque si en algo yo coincido con el presidente, es que es necesario replantear la participación de los sectores en las autónomas. Eso a mí me queda sumamente claro. La realidad de hace 62 años no suponía, por ejemplo, un protagonismo de las organizaciones no gubernamentales. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque no se puede prescindir de las organizaciones no gubernamentales y de los tanques de pensamiento en la actividad económica y social de este país. Entonces, yo creo que hay cosas, digamos, positivas que se tienen que rescatar de esto. La otra cosa es un tema que ya lo abordaba muy bien Roberto. Mira, a la reforma se le olvidó algo que complementaría la LACAP, que es el tema de las incompatibilidades para participar en las juntas directivas de las autónomas, porque hay mucho interés, incluso de los trabajadores, porque hay representaciones dentro de las autónomas en donde los trabajadores tienen una fuerte representación, pero a la vez pudiera ser incompatible esa participación porque ellos tienen interés en el gerenciamiento de esa institución. Te voy a citar un ejemplo bien claro, que tú decís, ¿y eso cómo es posible? En el caso de la participación ministerial y de los trabajadores. Fíjate que en el Seguro Social, el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, por ley, es el ministro de Trabajo. Es el ministro de Trabajo. Entonces, como cada año o cada 2 años revisan el contrato colectivo de trabajo en el Seguro Social, casi siempre hay huelgas y hay conflictos. Y casi siempre se va el conflicto laboral al arbitraje. ¿Sabes cómo se dirime el tema de la conciliación y el arbitraje en el Seguro Social? Se va al Ministerio de Trabajo, en donde el ministro de Trabajo es el presidente del Consejo Directivo y al final termina él siendo juez y parte del conflicto. ¿Eso en un Estado de Derecho será correcto? Hombre, yo creo que no. Primero, por transparencia del Ministerio de Trabajo, quien por constitución vela por los derechos de los trabajadores, pero con esta mano es patrono y con esta trata de dirimir un conflicto en el que él es parte. Solo por citarte un ejemplo. Entonces uno dice, esta reforma se puede mejorar. Lo que decía Roberto es totalmente correcto. Hay que elaborar un sistema que permita garantizar que las personas que van a participar lo hagan con un mecanismo transparente. Es decir, yo no tengo problema en que el presidente decida, porque aún antes de la reforma el presidente decide. El problema no es ese. El problema es cuál es el margen de decisión que tiene el presidente para nombrar a las ternas o a los candidatos. Ese es el tema de fondo. Pero entonces quiere decir que lo que se debería hacer, si lo vamos a ver positivo y sacar ventaja, como dice Roberto, sería que entonces la ANEP en este momento y las otras gremiales interesadas, entonces se empiecen a presentar objeciones y propuestas propositivas para ver cómo se puede hacer que el presidente observe o cambie o se cambie en esto para mejorar todo el paquete. Correcto. Porque yo sí estoy clarísimo de que hay organizaciones, por ejemplo el Seguro Social, es una ley antiquísima. Una organización, una composición de junta directiva y atribuciones antiquísimas, 60 y tantos años. Entonces yo creo que eso debería reformarse. Entonces, si le damos vuelta a la tortilla, en lugar de seguirnos con la confrontación, entonces venimos y decimos, mire, entonces hagámoslo, pero hagámoslo bien, presidente. Bien. Ya nos pegó la patada, está bien, pero mire, hagámoslo bien. ¿Ya? Y aquí le vamos a hacer las propuestas y nos volvemos y le damos vuelta a esto, porque es una oportunidad que hay que aprovechar. Ya se dio, ya se dio. Y los partidos, como ellos dicen, tienen los votos. Pero entonces tratemos de ver que saque algo beneficioso para toda la ciudadanía. Correcto. Pongamos en la agenda nacional la transparencia en las instituciones autónomas. Pues sí. Coloquémosla y empecemos el debate y empecemos las propuestas, ¿no? Porque esto es, como digo, hay una oportunidad. Ya pasó, ya criticó, no nos quedemos lamentando. Sí. Y ahora tenemos la oportunidad de decir, ok,
ya se abrió la posibilidad, mejoremos lo que hay que mejorar en términos de leyes, mejoremos lo que hay que mejorar en términos de mecanismos para darle más democracia, más transparencia y coloquemos las instituciones autónomas que manejan más de 1.000 y pico de millones, ¿va? Y que sabemos que muchas veces no se han venido manejando adecuadamente. Yo sí creo que la sociedad civil ahorita organizada puede apoyar. Las organizaciones pueden hacerlo y al hacerlo propositivo también ver a todos los partidos que votaron por eso a encararlos, porque tenemos que asumir su responsabilidad también. No solo sencillamente llegar al medio de la noche a votar por un sin hacer mayor dictamen y hacerlo con dispensa de trámites. Creo que eso tiene su valor, pues que ahora las gremiales se pongan en una posición diferente y abandonemos, para mí, perdonen, pero insista tanto en la confrontación, pero es que me parece que eso es un tema que lo estamos llevando por todos lados. Lo que me trae a tocar un punto que usted dijo al principio que íbamos a tocar y que también tenemos que empezar a insistir ya, tenemos que empezarle a demandar al Tribunal Supremo Electoral que se cumplan las leyes y que prohíba que la campaña electoral ya inició. ¿Qué es eso? Nos van a tener 2 años a nosotros atiborrados y al país lo que le significa el retraso en la inversión, en el trabajo, en todo lo que una campaña electoral es desgastante. Y además tenemos una ley, ¿por qué no la cumplimos? Y el Tribunal Supremo Electoral no dice nada. En ese tipo de cosas yo creo que debemos de ser también propositivos y tratar de ver cómo podemos mejorar las condiciones que se nos están presentando. Y esa es parte de la reforma política que debe de haber. Pero solo para terminar el punto, René, entonces aquí vamos a hacer las cosas al revés. Ya pasaron una ley, entonces como la ley no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces tomemos la oportunidad de que ya lo pasaron y entonces vamos a que el presidente presente las reformas y como reformas va a tener que presentar una cantidad de cosas bien importantes y vamos a comenzar a discutirlo fuera de la asamblea. ¿Cuál sería el mecanismo que se te ocurre que podría suceder? Es que eso es precisamente, y esa pregunta es importantísima para despejar el mecanismo. Mira, lo lógico hubiera sido que esto se hubiera ido como una pieza de correspondencia, como una propuesta de ley a la Comisión de Economía y que en la Comisión de Economía se discutiera por todos los partidos políticos, invitaran a todos los sectores que ya participan de la sociedad civil y del sector productivo en las autónomas, se invitaran a otras personas, por ejemplo, ONGs como Funde, que ha sido clave en el desarrollo económico y en la orientación de los programas en el país, invitarle a escuchar su posición y a partir de ahí elaborar una propuesta integral. Eso no se pudo hacer. Hombre, hagámoslo en este momento. Detengamos un poco el procedimiento, tratemos de invitar a las personas que sean idóneas en la discusión para tratar de elaborar con meridiana claridad cómo iría esta situación. Pero, perdón, el otro aspecto es, mira, yo creo que, al igual que en el conflicto de la Corte Suprema, al igual que en el conflicto que estamos viviendo ahora con este tema de las autónomas, tiene que prevalecer la certidumbre, pero sobre todo la humildad de los actores. No perdamos de vista eso, que decir me equivoqué no es un error político, es una fortaleza del político, del sector empresarial. Es decir, hay cosas, por ejemplo, en donde se pudiera elaborar una mejor propuesta, pero aquel ego político no les permite decir, mire, hagámoslo mejor, me equivoqué. Entonces, yo creo que el país está entrando en una dinámica en donde la concertación tiene que ser el pan de cada día. Si no hay concertación entre el gobierno y los sectores, el presidente va a terminar mal su mandato presidencial. Los sectores se van a desgastar en cosas que van a ocupar una agenda irrelevante en el país y al final quien va a soportar esta situación es el pueblo. Entonces yo, desde tu programa, Luis, quiero hacer una propuesta concreta, que a partir del próximo lunes la Comisión de Economía convoque a los sectores sociales, productivos, trate de oír una opinión calificada y el presidente de la República, en lugar de publicar esta reforma, le dé un tiempo a la Asamblea Legislativa, incluso con participación de los ministros del Ejecutivo, para que haya una discusión de altura en este tema. Me parece muy buena propuesta. Y que no nos olvidemos, ojo, medio minuto, de que esto no es solo para este presidente, es decir, es que esto
Aquí estamos hablando de cómo va a quedar inmejorable para los próximos 50 años, Roberto. Sea quien venga. Pues sí. No es una dedicatoria ni para este presidente ni para esta para los próximos 10 gremial gobiernos, empresarial. ¿no? Es algo que tiene que quedar para. Exacto. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta entremos a ese tema, ya el tema político, y vamos redondeando ahí las ideas, un poco de la reforma política y hacia dónde va el presidente Funes. O sea, porque a mí me sigue llamando la atención cuál es su definición ya con miras a finalizar su mandato y cuál puede ser al final de cuentas su legado, ¿verdad?, al país. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.